¿Qué pasó con la socialdemocracia? Bueno, para intentar entender esto y su relación con el movimiento woke y el progresismo, tomémonos unos minutos. Soy el Mamerto y en versión IA, donde me veo más pinta, obviamente. Este video no pretende ser la verdad, solo un pellizco para que usted mismo se cuestione, dude y siga buscando respuestas por su cuenta. Así que deje su valioso like de una vez para que el algoritmo nos ayude a aumentar el alcance y si no se ha suscrito, considere hacerlo de una vez, que no le cuesta nada. Para medio entender y definir qué diablos es eso del progresismo, vamos un poco más atrás para encontrar sus posibles raíces. Por eso debemos hablar de la socialdemocracia. Desde la perspectiva de Gustavo Bueno y luego ampliamente debatida por Santiago Armesillas, la socialdemocracia es una de las 6 izquierdas definidas. Quizás podría decirse que aparece luego de la Segunda Internacional, durante la segunda mitad del siglo XIX, aunque las raíces podrían venir pues de más atrás. Su inspiración radica en el materialismo histórico de Marx, cuyo proyecto definido de Estado es la construcción del socialismo para llegar al comunismo, es decir, de la dictadura del proletariado como transición del modo de producción capitalista. Para lograrlo, los socialdemócratas buscan la victoria en elecciones democráticas pacíficas en un Estado liberal democrático de partidos a través del cual van poco a poco ganando esas elecciones con el apoyo de sindicatos y la clase obrera para así ir construyendo el socialismo. Ese tipo de izquierda definida poco a poco fue abandonando estas posturas marxistas y se ha ido languideciendo mientras se aproxima a una postura económica más keynesiana donde acaba defendiendo el estado de bienestar, cosa que a mí, el mamerto no me gusta ni cinco, pero bueno, la socialdemocracia buscaba crear un equilibrio. Por un lado, aceptaba el mercado y la propiedad privada de los medios de producción, que eran necesarios para generar riqueza, pero por otro defendían que el Estado debía intervenir para garantizar derechos básicos como la educación, la salud y una vida digna para todos. Así surgió el estado de bienestar, un sistema que permitió a muchos países reducir la pobreza, sí, y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. En resumen, la socialdemocracia era un proyecto centrado en la igualdad material, entendida esta como luchar contra la pobreza, garantizar empleos dignos y reducir las diferencias entre ricos y pobres. Pero surge una duda. ¿Tendrá algo que ver el capitalismo con la deformación de esa idea de socialdemocracia? A partir de los años 80, con el auge del neoliberalismo, se promovió la idea de que el Estado debía intervenir menos en la economía y dejar más libertad a los mercados. Esto debilitó muchos de los logros de la socialdemocracia. Los servicios públicos se recortaron, las desigualdades aumentaron y el poder de los grandes y las grandes empresas creció mientras se tomaban el Estado. En Colombia, por ejemplo, esto es peor con el surgimiento de los carteles y su negocio del polvito blanco. En este contexto, la izquierda tradicional, incluida la socialdemocracia, empezó a perder fuerza. Muchos partidos socialdemócratas, en lugar de defender sus principios, se adaptaron al nuevo sistema, abandonaron la lucha por la igualdad material y se centraron en gestionar el capitalismo en lugar de transformarlo. En Colombia se da el proceso de paz con la guerrilla del M-19 por allá en los 90, una guerrilla socialdemócrata que buscaba un espacio político para hacer los cambios desde la vía electoral. Es así como a comienzos de los 90 surge el movimiento Alianza Democrática M-19, que posteriormente decanta en muchas agrupaciones, partidos y colectividades, como han sido el Partido Opción Centro, Polo Democrático Alternativo, Colombia Humana, el Partido Verde, entre muchos otros. Con los años, esto llevó a una crisis de identidad que permite plantearnos algunas dudas sobre qué es el progresismo entonces, qué es el movimiento woke, qué hace que la gente se autoperciba progresista pero no socialdemócrata. A ver, veamos. El progresismo es una corriente de pensamiento y de acción política que busca promover cambios sociales, económicos, culturales con el objetivo de avanzar hacia una sociedad más justa, igualitaria y libre, como la socialdemocracia. Surge como respuesta a las estructuras tradicionales y conservadoras que a lo largo de la historia han perpetuado desigualdades y privilegios. El progresismo no es un fenómeno nuevo. Sus raíces se remontan a los movimientos ilustrados del siglo XVIII, cuando pensadores como Voltaire, Rousseau, Montesquieu cuestionaron el absolutismo y defendieron ideas como la libertad individual, la razón y la separación de poderes.
Sin embargo, el progresismo como tal tomó fuerza en el siglo XIX, en plena ebullición de la revolución industrial, cuando las desigualdades sociales se hicieron más evidentes y las demandas por derechos laborales, educación universal y sufragio comenzaron a ganar fuerza. En esencia, el progresismo es un movimiento dinámico y adaptable que se redefine según las necesidades de cada época. En el siglo XX, por ejemplo, se asoció con luchas por los derechos civiles, la igualdad de género, la protección del medio ambiente y la justicia social. Figuras como Martin Luther King, Simone de Beauvoir o Nelson Mandela encarnaron esas ideas, demostrando que el progresismo no es solo una teoría, sino una práctica que busca transformar la realidad. Hoy en día el progresismo sigue siendo relevante en un mundo globalizado, donde las brechas económicas, el cambio climático y la discriminación siguen siendo desafíos urgentes. Sin embargo, hay que decirlo, la propuesta progresista general carece de conciencia de clases, y tener conciencia de género, pero sin conciencia de clases es como jugar a las muñecas, o tener conciencia ambiental sin conciencia de clases es jugar a los jardineritos. En resumen, el progresismo es una fuerza que busca equilibrar la balanza entre tradición y cambio, entre lo establecido y lo posible, sin atacar el capital. Es una invitación a imaginar un futuro mejor, pero también a trabajar en el presente para construirlo. Su historia es la de una lucha constante por la dignidad humana y su futuro dependerá de su capacidad para adaptarse a los nuevos retos sin perder de vista sus principios fundamentales, la justicia, la igualdad y la libertad. Pero vuelvo y repito, sin atacar el capital. Siendo así, termina perpetuando el sistema. Por otra parte, está el wokismo, o el movimiento woke, que es un término que ha ganado prominencia en los últimos años, especialmente en el ámbito cultural, político y social. La palabra woke proviene del inglés y significa despierto o consciente. Originalmente se utilizaba para describir una conciencia activa sobre las injusticias sociales, particularmente aquellas relacionadas con el racismo, la discriminación y la opresión sistémica. Sin embargo, con el tiempo el término ha evolucionado y ha adquirido connotaciones más amplias y en algunos casos controvertidas. El concepto de estar woke tiene sus raíces en la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos durante el siglo XX. Durante las décadas de los 60 y los 70, activistas afroamericanos utilizaban la expresión stay woke, mantenerse despierto, para exhortar a la comunidad a estar alerta frente a las injusticias raciales y la discriminación. Esta idea de conciencia social y activismo se asociaba estrechamente con movimientos como el Black Power y la lucha contra la segregación racial. Sin embargo, el término resurgió con fuerza en la década del 2010, especialmente con el auge del movimiento Black Lives Matter, que denunció la violencia policial y el racismo sistémico en Estados Unidos y otros países. A partir de ahí, woke se expandió para abarcar una amplia gama de causas sociales, incluyendo la lucha por los derechos de las mujeres, la comunidad LGBTIQ+, los migrantes, los pueblos indígenas y otros grupos marginados, así como también la lucha por el cambio climático. Aunque el movimiento woke ha sido celebrado por muchos como una fuerza positiva para la justicia social, también ha enfrentado críticas significativas. Algunas de las principales objeciones incluyen la polarización y cancelación, llegando a ser intolerantes con quienes no comparten sus ideas, lo que ha llevado a fenómenos como la cultura de la cancelación, donde personas o instituciones son boicoteadas o repudiadas por acciones o declaraciones consideradas ofensivas. La verdad es que son hipersensibles. También está el exceso de corrección política, con un enfoque en el lenguaje y los símbolos bastante superficial y en ocasiones exagerado, desviando la atención de problemas estructurales más profundos, y a esto le sumamos pues que el término woke ha sido adoptado por empresas y marcas como parte de su estrategia de marketing. Y eso sin contar que tanto el término woke como la palabra progress la están utilizando los libertarios, esa ultraderecha, como si fuera una suerte de insulto, una falta de respeto con toda la izquierda, por debajeándola solamente porque ponen sobre la mesa la discusión de un lenguaje inclusivo. En esencia, podría decir que el progresismo, el movimiento woke y la socialdemocracia guardan muchas similitudes y puntos en común, en donde lo más común ha sido cómo el sistema económico liberal que perpetúa el capitalismo ha cooptado estos intentos pacíficos revolucionarios, convirtiéndolos en simples jugadores más
del sistema que parecería interminable. El Partido Demócrata en los Estados Unidos, los gobiernos progresistas en Europa y América del Sur son testigos de ello. Por su parte, los demócratas gringos usan la bandera multicolor, parecería que luchan por la igualdad social, pero entre tanto invaden países, apoyan a Netanyahu en Medio Oriente y su capitalismo salvaje sigue como si nada, intacto. En América del Sur, los gobiernos progresistas que han sido vendidos como de izquierda a la opinión pública han logrado minúsculos avances en medio de un sistema y modelos de Estado que no cambian. Ahora, bueno, déjeme aterrizar esto en Colombia y le doy mis propias conclusiones. Gustavo Petro es un presidente progresista. Él es formado en la socialdemocracia marxista del M-19 y como buen socialdemócrata se la jugó por la vía electoral, paso a paso para llegar al poder. Poder al que no ha llegado, solo se ha ganado unas elecciones, obviamente. En ese proceso, el progresismo colombiano naciente se la juega por la pluralidad, como en una olla de sancocho a la que se le echa toda suerte de ingredientes. Básicamente, pues por el afán y la necesidad de sacar del Estado a una derecha corrupta, traqueta, reaccionaria, hipócrita y profundamente dañina y peligrosa. Esa apuesta es supremamente riesgosa, porque a esa olla de sancocho también le llega a la derecha disfrazada de progresismo, como ya hemos visto, y se termina mirandeando el proceso. Ahora la pregunta es, ¿qué papel juegan las izquierdas definidas en todo esto? Bueno, podríamos cometer el estúpido error de hacernos a un lado por no comulgar con el progresismo y esperar otros 200 años desarticulados, esperando un milagro para llegar al poder. O la otra opción es sumarnos al progresismo, plantearnos el proceso, aportar en esta apuesta de cambio por la vía electoral, sabiendo que es profundamente torcido porque así diseñaron el Estado y que el sistema busca torcer lo que sea. Por mi parte, yo, el mamerto me sumo a esa visión progresista, con todo y que conservo diferencias y críticas fuertes, que me fastidia la hipersensibilidad y la excesiva corrección política proveniente de personas con escasa formación ideológica que al menor atisbo de algo que no les gusta salen a gritar a los cuatro vientos cualquier cosa porque según ellos hay que ser crítico, como si ser crítico y ser criticón fueran lo mismo, y confunden esto con el pensamiento crítico, que es otra cosa. Pero bueno, ahora déjeme saber usted qué piensa de todo esto y por favor no se miran del like, suscríbase si no lo ha hecho y si quiere apoyar este tipo de contenido con un valor simbólico puede hacerse miembro del canal o invitarme a un cafecito virtual con el enlace que está acá abajo.